Hace apenas unos meses, Donald Trump vivía una luna de miel con el hombre más rico del mundo y su famoso plan de recortes, el Doge. Pero el resultado fue, digamos que bastante decepcionante. Musk prometió ahorrar a los contribuyentes unos $2 billones, pero en realidad no consiguió recortar ni un 1% de lo prometido. Pero amigos, hoy no hemos venido a hablar del Doge, entre otras cosas porque Musk ya anunció su retirada de la política. Y la cosa terminó bastante calentita. El detonante de esta discusión fue la llamada One Big Beautiful Bill Act, o BBB para los amigos. Un auténtico derroche de gasto público que convierte cualquier victoria del Doge en una anécdota insignificante. Esta BBB tiene el potencial de sumar $5 billones a la deuda de Estados Unidos en los próximos 10 años. ¿Y cuánto es eso? Pues más que todo el PIB anual de Japón. Una auténtica locura fiscal. Tanto que ha hecho estallar al propio Musk. Pero ojo, que la cosa no acaba ahí. Trump no solo le ha declarado la guerra a Elon Musk, sino también a su propio partido, mientras apoya a figuras demócratas como Elizabeth Warren para acabar, de una vez por todas, con el techo de deuda. Así que las preguntas están claras. ¿En qué consiste exactamente esta Big Beautiful Bill? ¿Por qué Trump quiere romper el techo de deuda? Y sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener todo esto para la economía de Estados Unidos? Para los estadounidenses, hay un evento tan habitual como la Super Bowl o ir a votar, ver a sus congresistas subir el techo de la deuda. Sí, lo que suena técnico y aburrido es, en realidad, una tradición política de lo más repetitiva. Porque eso es el techo de deuda, el límite legal al que puede endeudarse el gobierno federal. Pero ojo, no solo impide emitir más deuda, también prohíbe refinanciar la que ya existe. Sobre el papel, esto suena responsable. Pero hay un pequeño gran problema. Los mismos políticos que aprueban déficits en los presupuestos son los que después tienen que votar para permitir financiar ese déficit. ¿El resultado? El techo de deuda es una formalidad absurda que no frena el endeudamiento, pero sí complica todo el proceso. Para que os hagáis una idea, el Congreso ha subido el techo de deuda 78 veces desde los años 60. Pero amigos, esta vez es distinto. Donald Trump no quiere subirlo por 79ª vez. Quiere eliminarlo para siempre. ¿Y sabéis qué? Puede que tenga razón. Antes dijimos que el techo es una formalidad, pero eso no es del todo cierto. Porque una formalidad es algo que ni ayuda ni perjudica. Pero el techo de deuda sí puede perjudicar, y mucho. Me explico. Cuando se alcanza el techo, el Tesoro no puede ni refinanciar su deuda. Esto significa que Estados Unidos podría quebrar no por falta de dinero, sino por culpa de una ley mal diseñada. Por eso, cada vez que la deuda se acerca al límite, los mercados tiemblan. Claro, lo más probable es que el Congreso llegue a un acuerdo, pero ¿y si esta vez no lo hacen? El resultado, más incertidumbre, más riesgo, y por tanto, más intereses que tiene que pagar el gobierno. Conclusión, el techo de deuda no limita la deuda, pero sí la encarece. Y ahora la gran pregunta, ¿sería tan grave una quiebra temporal? Pues en 1979 ocurrió. Un error administrativo provocó un default técnico sobre unos bonos menores. Not a grave. Se corrigió enseguida. ¿El problema? Ese pequeño fallo le costó al Tesoro $40,000 millones actuales en forma de intereses extra. El doble de lo que Doge ha logrado ahorrar según sus propias cifras. Y no fue el único susto. En 2011, con Obama en la Casa Blanca, Estados Unidos vivió su mayor crisis de techo de deuda. El país salía de la crisis de 2008, pero el Congreso estaba dominado por el Tea Party. Sí, ese movimiento inspirado en los colonos que tiraban té al mar, por una bajada de impuestos, por cierto. El caso es que se negaban a subir el techo. Al final, hubo acuerdo, pero el daño estaba hecho. Estados Unidos perdió su nota máxima de crédito. ¿Resultado a largo plazo? Ninguno. El Tea Party perdió fuerza y el gasto público volvió a subir. Y ahora seguro que lo veis claro, eliminar el techo de deuda puede no ser tan mala idea. De hecho, ningún otro país desarrollado lo tiene. Dinamarca es la única excepción, pero su techo está tan por encima del gasto real que es puro teatro. ¿Y si os digo que Estados Unidos ya tuvo un sistema mejor en el pasado? Antes de 1939, el Congreso autorizaba cada emisión de deuda individualmente. Un sistema más flexible, aunque vale mucho más engorroso. En el siglo XVIII tenía sentido. Hoy no tanto.
¿Funcionaba mejor? Pues sí, lo dice un premio Nobel de Economía. ¿Pero por qué lo cambiaron? Porque seamos sinceros, era una mierda. Entonces, ¿qué solución le queda a Trump? Un sistema automático de corrección fiscal. Si sube la deuda, automáticamente se recorta el gasto o suben los impuestos. Como en Europa. La reforma de Rajoy en España funcionaba así. La de Pedro Sánchez también, pero subiendo impuestos en vez de recortar gasto. ¿Problema? Ya lo intentaron. Y fracasó. Tras el pacto de Obama con el Tea Party, se instauraron los famosos secuestradores. Recortes automáticos si el déficit se descontrolaba. En 2013 se activaron 85.000 millones de dólares recortados, un 2,3% del gasto federal. ¿Resultado? Un escándalo. Impopularidad total. ¿Y lo que pasó? Ya lo sabéis. Budget Act de 2013, 2015, 2018 y 2019. Fueron congelando los recortes, hasta que en 2019 los eliminaron por completo. Intentar solucionar el problema de la deuda pública con este tipo de políticas no parece estar funcionando, y de hecho, podrían generar más problemas que beneficios. Porque al final, si los políticos quieren gastar, van a terminar gastando. Y eso nos lleva al otro punto clave de este video. Hasta ahora hemos hablado del techo de deuda, pero ¿por qué Trump está tan empeñado en deshacerse de él? Pues porque, a pesar de su cercanía con Javier Milei, la política económica de Trump se parece más al peronismo que a la motosierra. Su famosa Big, Beautiful Bill va a disparar el déficit en un 0,7%. Ya de por sí es bastante. Recordemos que en Europa, en teoría, los países no deben pasar del 2%, así que esta reforma por sí sola se comería un tercio del margen. Pero claro, el déficit estadounidense ya es mucho más alto que el europeo, y lo peor es que es probable que esta ley no sume solo 0,7 puntos, sino el doble. La Big Beautiful Bill consiste básicamente en bajar impuestos. Trump planea reducir la recaudación en 4,5 billones de dólares en 10 años, centrándose en perdonar impuestos a los contribuyentes más ricos. ¿Y cómo lo va a compensar? Con recortes por valor de 1,7 billones, incluidos 700.000 millones solo en Medicaid. Eso sí, si los recortes no llegan a esa cifra, hay un mecanismo automático que ajusta las rebajas fiscales. Aunque, visto el historial de los mecanismos automáticos en EU, tampoco es como para fiarse demasiado. En general, se estima que esta ley aumentará el déficit en 3 billones de dólares. Aunque si las bajadas temporales de impuestos se vuelven permanentes, el agujero fiscal podría llegar a los 5 billones. ¿Y adivináis qué? Es muy probable que eso ocurra. Porque la mayoría de bajadas fiscales caducan en 2027 y 2028. ¿Y qué pasa en 2028? Exacto, es año electoral. ¿De verdad creéis que los republicanos van a subir impuestos justo antes de jugársela en las urnas? Puede ser, pero no pongáis la mano en el fuego. Y eso no es todo. Esta ley ha decepcionado incluso a Elon Musk, aunque, siendo sinceros, a él le beneficia bastante. La BBB beneficia sobre todo a los ricos y a los mayores. Un americano rico que aún no ha nacido ganará unos $18,000 por esta ley. Pero uno con la misma renta y 70 años se ahorrará 109,000. Sí, has oído bien. Mientras tanto, los trabajadores más pobres entre 40 y 60 años son los que salen peor parados. Por supuesto, Trump asegura que esta rebaja fiscal generará tanto crecimiento que todos saldrán ganando. Pero la Tax Foundation estima que el PIB solo crecerá un 0,8% adicional en los próximos 10 años. Y ojo, la Tax Foundation y la Oficina de Presupuesto del Congreso no son precisamente fans del gasto público. Ambas apoyan bajar impuestos, pero no así. Ambas coinciden en que habría sido mejor centrarse en eliminar deducciones ineficientes, como las desgravaciones a bienes de capital. Pero bueno, dejando de lado si esta ley es buena o mala, hay dos cosas que debéis tener muy claras. Primero, Trump prometió aún más déficit en campaña. Así que, si los republicanos moderados no lo frenan, quizá veamos otra ley que reviente aún más las cuentas públicas. Y segundo, puede que las cosas no le salgan tan bien a Trump como planeaba. ¿Os acordáis de la Tea Party? Pues aunque ya no exista como tal, quedan herederos de esa ideología, como Rand Paul, hijo del mítico Ron Paul, y senador con muchas ganas de bloquear esta ley. De hecho, ya hay 4 senadores republicanos dispuestos a votar en contra.
justo los necesarios para frenarla en el Senado. Y eso ha enfadado a Trump casi tanto como la traición de Elon Musk. Y ahora el turno es vuestro. ¿Crees que Trump debería acabar de una vez por todas con el techo de la deuda? ¿Qué otros mecanismos podrían funcionar mejor para frenar leyes como la BBB? ¿Logrará Trump aprobar su reforma o tendrá que ceder ante los suyos? Os leo en los comentarios. Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, nos ayudaría muchísimo que dejaras un comentario, porque el algoritmo de YouTube valora mucho la interacción y así nuestro contenido llegará a más personas. No olvides activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuestro próximo video. Esto fue Monedología. Hasta la próxima.